Vamos a ver entonces el tema de la responsabilidad. ¿Sí? Yo le decía que el artículo 38 de la ley de cheque establece que el banco girado siempre está obligado a recibir el cheque. ¿Sí? No aceptar, no, a veces tiende a decir que está obligado a aceptar el cheque, pero para que no se malinterprete, como yo ya les mencioné respecto al artículo 24, uno generalmente trata de utilizar la palabra recibir, ¿no? Entonces uno siempre dice, el banco girado está obligado a recibir el cheque. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe hacer el banco girado cuando recibe el cheque? En principio, el girado que paga un cheque, lo que debe hacer antes de pagar el cheque, obviamente, está obligado a verificar la regularidad de la serie de endosos. ¿Sí? Es decir, el banco girado lo que tiene que hacer es verificar la regularidad de la serie de endosos. No está obligado a verificar la autenticidad de la firma de los endosantes, con excepción del último, dice el artículo 32 de la ley de cheque. A ver, esto es una cuestión de lógica, ¿sí? Debe verificar la regularidad de la cadena de endosos, porque eso es lo que determina que el portador legítimo obviamente sea quien está autorizado a cobrarlo, ¿sí? No está obligado a verificar la autenticidad de la firma de los endosantes, porque le resultaría imposible, toda vez que la mayoría de las veces no son clientes del banco privado, por lo tanto mal podría verificar la autenticidad de la firma de ellos. Ahora, sí se ha generado una cierta discusión doctrinaria cuando la ley dice que, con excepción del último. Es decir, ¿a qué se refiere la ley cuando dice que no está obligado a verificar la autenticidad de la firma de los endosantes, con excepción del último? ¿Sí? Algunos autores entienden que en ese caso el banco estaría obligado a verificar la firma del último endosante, ¿sí? Lo cual, como insisto, sería a veces muy difícil para el banco girador, porque si no es cliente de él, ¿cómo hace para verificar la autenticidad de esa firma? Otros autores, dándole una interpretación más razonable a la norma, entienden que cuando la ley habla de el último, no se refiere al último endosante, sino que se refiere al último endoso, que en realidad tampoco es un endoso, sino lo que comúnmente llamamos endoso recibo. ¿Sí? Saben ustedes que cuando el portador del título presenta el cheque ante el banco girado o ante el banco depositario, ¿sí? Debe identificarse. ¿Sí? ¿Cómo se identifica? A través de la firma, su número de documento, nombre y apellido, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esa firma se la conoce como endoso recibo. Bueno, esa, dicen algunos autores, es en realidad la firma que debe verificar el banco girado, ¿sí? Lo cual en ese caso no habría inconveniente porque la están haciendo delante suyo. ¿Sí? Se puede verificar porque es el mismo portador la que la realiza ante el cajero o en el banco girado. Sin embargo, ya les digo, se ha generado cierta discusión doctrinaria respecto de este tema, ¿sí? Lo cual ha venido a ser subsanada, ¿sí? Ha venido a ser subsanada, como dice su mismo, a través de la reglamentación del Banco Central, la cual dispone que la autenticidad, el banco debe verificar la autenticidad de la firma de los endosantes y verificar la firma del titular, que deberá insertarse, dice la norma, la reglamentación con carácter regresivo. Es decir que, en este caso, quedó aclarado el tema, que es la firma del portador del título, ¿sí? Al momento de presentarlo al cobro, la firma que debe verificar el banco girado y no la del último endosante. Entonces, el banco girado
cuando le has presentado el título, va a verificar la cadena de endoso, va a verificar la firma del portador a través del endoso recibo, va a pedir que se identifique a través del endoso recibo y va a verificar que el título contenga todos los requisitos que determina la ley de cheques, que la firma coincida con la que tiene registrada, la firma del librador coincida con la que el banco tiene registrada, y si tiene fondos en la cuenta, pagará, o si se da alguno de los supuestos en contrario, rechazará el cheque. Las causales de rechazo, obviamente, son variadas, que seguramente las van a ver en otro video. Ahora, si el banco paga, ¿sí? El banco paga y paga bien, ¿sí? Es decir, paga sin dolo ni culpa grave, queda liberado, pero puede ocurrir que en ciertos casos pague mal, ¿sí? E incurra en responsabilidad. ¿Cuáles son estos casos en los que el banco, por ejemplo, incurre en responsabilidad? Bueno, estos están mencionados en el artículo 35 de la ley de cheques, el cual determina que el girado responderá por las consecuencias del pago de un cheque en los siguientes casos. Y dice, cuando la firma sea visiblemente falsificada, ¿sí? Cuando el documento no reuniese los requisitos esenciales, ¿sí? Establecidos en el artículo 2, o cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas entregadas al librador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. Les quiero aclarar algo. ¿Estos son los únicos casos de responsabilidad en los que incurre el banco girado? No, claramente no. Claramente no. Casos de responsabilidad del banco girado hay muchísimos otros más. ¿Sí? Hay ciertos casos de responsabilidad tasada, por ejemplo, también. En el caso que pague mal un cheque cruzado, un cheque para acreditar en cuenta, ni hablar cuando paga, como les dije respecto del artículo 34, cuando paga con dolo o culpa grave. La diferencia, que en el artículo 85, perdón, el artículo 85, el artículo 35, el artículo 35 de la ley de cheques, ¿sí? Se determinan ciertos causales de lo que la doctrina llama responsabilidad objetiva. ¿Sí? Esto es, que en estos casos que yo les acabo de mencionar, que el banco paga, ¿sí? Un cheque con una firma visiblemente falsificada, un cheque que no tiene todos los requisitos del artículo 2 de la ley de cheque, o un cheque que no fue librado en una fórmula emitida, ¿sí? Por el banco girado. En esos casos, ¿sí? No es necesario acreditar la culpa o el dolo, ¿sí? Por eso se dice que son casos de responsabilidad objetiva, lo cual, si ustedes lo analizan brevemente, resulta más que obvio, ¿sí? Es decir, si el banco paga un cheque que no tiene todos los requisitos del artículo 2 o paga un cheque que no pertenece a una chequera emitida por ese banco, no hace falta demostrar ninguna causal de dolo o culpa grave para darse cuenta que el banco incurrió en responsabilidad. ¿Sí? A eso se refieren los artículos 35, el artículo 35. El artículo 36, por su parte, determina que la responsabilidad la va a asumir, ¿sí? el titular de la cuenta corriente cuando la firma hubiese sido falsificada en alguna de las fórmulas entregadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y la falsificación no fuese visiblemente manifiesta. ¿Sí? Es decir, que en el caso de que la firma sea visiblemente falsificada, la responsabilidad la va a asumir el banco girado. Pero en caso contrario, es decir, si la firma no fuese visiblemente falsificada, la responsabilidad la asume el librador. ¿Y en qué otro caso la responsabilidad de los daños la asume también
de los daños por el pago del título que asume también el cuentacorrentista, en aquellos casos en que no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 5, es decir, cuando el librador no hubiese dado la orden de no pagar en caso de extravío, sustracción o alteración. ¿Sí? Fíjense ustedes además que la ley nos dice que la firma se considera visiblemente falsificada cuando puede apreciarse a simple vista. ¿Sí? Ese es un detalle a tener en cuenta. Dentro de la rapidez, dice que dentro de la rapidez y prudencia impuesta por el normal movimiento de los negocios del girado. Fuera de esos casos, o sea, fuera de esos casos, el artículo 37 dispone que los jueces podrán distribuir la responsabilidad entre el girado, ¿sí?, y el titular de la cuenta, e incluso el portador beneficiario, cuando de acuerdo a las circunstancias, cuando de acuerdo con las circunstancias, eh, y el grado de culpa en el que hubiese incurrido cada uno de ellos. ¿Sí? Es decir que, fuera de estos casos, como les decía, fuera de estos casos, el juez, es facultad del juez distribuir la responsabilidad entre el librador, el girado, el banco girado, e incluso el portador o beneficiario, ¿sí?, si se dan ciertas circunstancias y grados de culpa, ¿sí?, en que hubiesen incurrido obviamente cada uno de ellos. En cualquiera de esos casos que podrían darse, en algunos por lo menos de esos casos que podrían darse, es el juez el que podría determinar qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno. Bueno, a grandes rasgos, más o menos esto es el tema de la presentación del pago, del cheque común y el pago diferido, y obviamente cualquier otra duda que tengan la podrán consultar por los medios alternativos que les hemos dado. Bien, esto es todo.